Arturo Ramírez Verdugo. Él es investigador justamente de esta organización Impunidad Cero para comentar esto con usted y con nosotros. Doctor Ramírez Verdugo, gracias Arturo por acompañarnos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Pepe. Mucho gusto en estar contigo y saludarte a ti y a tu auditorio. El gusto, por supuesto, es nuestro. ¿Cuánto gasta México en seguridad y justicia? Para tratar de entender de qué estamos hablando. Claro, mira, la primera conclusión del estudio, y déjame me regreso un poco, la primera conclusión del estudio es que falta una gran transparencia presupuestal en México. Si tú ves cualquier estudio de investigación comparada, de presupuestos comparados, las bases de datos típicas para usar son las bases de datos de la OCDE y las bases de datos de la CEPAL, ¿no? Dependiendo si es Latinoamérica o el resto del mundo. Y México no presenta su información en la forma homologada para comparar con la del resto del mundo. Eso nos parece gravísimo en Impunidad Cero, porque pues así como vamos a investigar, no se presenta la información como debe. Así que nos dimos a la tarea de buscar en las cuentas públicas federales, en las cuentas públicas, en las cuentas públicas municipales, porque es imposible revisar las 2.500 cuentas públicas, y llegamos a la conclusión de que en México se gasta alrededor del 2% del PIB, o una cifra un poquito más fácil de entender y de comparar, son $182 al año por persona. Esto es ligeramente inferior al promedio de la CEPAL. La CEPAL está en $198 por persona, es decir, 8% menos gasta México, pero si lo comparamos con toda la muestra de la OCDE gasta más o menos en promedio el doble de lo que gasta México. Bueno, pues esa es una explicación clara de por qué nos encontramos en la situación en la que estamos y no estamos gastando suficiente, y además como también se puede ver, pues no lo gastamos de forma eficiente. Además aquí este hecho justifica, bueno, no justifica, más bien explica el crecimiento de la impunidad, ¿no? Frente a delitos graves, el homicidio, el feminicidio, derivado de los narcocrímenes o no narcocrímenes, hay un 90 y tantos % de impunidad, es decir, delitos que no son castigados, porque no son ni siquiera bien investigados, porque no hay con qué y cómo investigarlos. Exacto. Y fíjate que una segunda conclusión del estudio es que justamente lo que vemos es que los estados que han logrado disminuir la violencia son estados que han logrado subir su presupuesto estatal en el combate a la impunidad, ya sea a través de más gasto en seguridad pública, más gasto en impartición de justicia o más gasto en procuración de justicia. En ese agregado, los estados que han logrado bajar la violencia son los que han subido sus presupuestos. Entonces, digamos, aunque no lo vemos en todos los escenarios de una manera tan clara, pero sí, todos los que lo han logrado bajar son aquellos que han subido su ponos gasto. un par de ejemplos de los estados donde se ha logrado disminuir la impunidad porque hay mayor inversión en el gasto público. Mira, y ¿cuáles son los estados? ¿Cuánto se gasta, por ejemplo, en Sinaloa? Mira, de entrada los estados que han logrado esto son Yucatán, el estado de Nayarit, el estado de Baja California, el estado de Sinaloa. De hecho es de los estados que han bajado el gasto en seguridad, ¿no? Entonces, pues eso, hay un aumento en el número de homicidios, violencia y demás, y si vemos una caída en el presupuesto, pues decimos esto, pues claramente explica el por qué está sucediendo, ¿no? También encontramos que, por ejemplo, los municipios gastan una fracción importante de su presupuesto. No solo gastan los fondos federales que reciben, sino que sí gastan de su propio presupuesto. Entonces, una pregunta que nos parece muy importante es ver cuál debería ser el arreglo correcto en términos de federalismo fiscal, qué debería de hacer la federación, qué deben de gastar los estados, cómo transmitir ese recurso hasta los municipios. Y te digo, la parte de la transparencia presupuestal pues es clave, ¿no? Si no tenemos transparencia va a ser muy difícil que sigamos haciendo investigación para estos temas. En materia de seguridad, ¿qué estados gastan bien? Los que han gastado más ahorita, yo te diría que son Yucatán. El Estado de México tiene un incremento importante, tal vez todavía no se refleja en los índices, porque bueno, pues tampoco es inmediato, ¿no? El Estado de Nayarit ha tenido un incremento relevante, el Estado de Baja California Sur y el Estado de Durango son los que han tenido los incrementos más importantes, Pepe, en el gasto en seguridad y en partición y procuración de justicia. Pues gracias, Arturo Ramírez Verdugo, por permitirnos esta observación, el contexto, pues, en el panorama que implica el tema de la inseguridad respecto al gasto o la inversión que los gobiernos hacen en este rubro tan importante. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Arturo Ramírez Verdugo. Doctor, él es investigador de Impunidad Cero, presentó esto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.